Vamos a saludar ya en estos minutos, como le prometíamos antes, a las historiadoras de nuestro programa, Laura y María, María y Laura Lara, que además son escritoras, investigadoras y muy eruditas de todo lo relacionado con nuestra historia. Laura y María, María y Laura, tanto da, estarán con nosotros miércoles a miércoles desde el próximo día 30 de septiembre, tal y como nos prometieron al final de la temporada pasada, de esas letras desde el confinamiento que surgieron de una manera espontánea en nuestro programa y que martes a martes estuvieron aquí dándonos pinceladas históricas, principalmente relacionadas con otras pandemias que ha vivido nuestra sociedad. Laura Lara, buenos días. Buenos días, César. Encantados de saludaros y además también de que estés con nosotros después, para ti, de un verano un tanto, turbulento, ¿no? De un lado para otro de Europa. Sí, ha sido un verano diferente. Feliz porque he estado viajando para las investigaciones históricas de María y mías por Europa, he recalado en Ámsterdam, en Tbilisi y bueno, pues después de representar a España y con la comunicación constante con las embajadas he conseguido volver, cuando en estos tiempos de pandemia para nada que resulta fácil el moverse por el espacio aéreo. Comentábamos, Laura, antes de entrar en antena, que estamos en una época en la que después de haber llamado durante varios meses a este tiempo letras desde el confinamiento, no podemos asegurar cómo se llamará a partir del día 30 de septiembre. Estamos barajando nombres, pero es que ya ven que esto evoluciona de una manera tan distinta de un día a otro que intentaremos darle a nuestra sección una denominación lo más acorde con lo que se viva en cuestión de esta pandemia el próximo día 30 de septiembre. En efecto, cuando estábamos en las universidades de Georgia, donde somos María y yo profesoras visitantes, nos preguntaban los colegas por la situación en España y en numerosas entrevistas, sobre todo aquí también en Onda Cero con nuestro amigo César en relación a las oleadas de la gripe del 18, ya saben los oyentes que alentábamos a la esperanza, pero también alertábamos de que podía haber rebrotes y lamentablemente así se está confirmando, así que María, Lara y yo seguimos dándole vueltas al nombre de nuestra nueva sección en Onda Cero, que es la sección hermana de Letras desde el confinamiento. Lo que sí es cierto, Laura, es que vamos a comenzar, ahora vamos a hablar también de ello con María, pero tenemos pensado para el primer miércoles hacer referencia a un fenómeno que curiosamente se está dando cuando han aumentado esos rebrotes y se está viendo que otra vez, la cosa va en serio, ni mucho menos como estábamos en marzo o abril, pero que hay que tener mucho cuidado. Vamos a hablar de los negacionistas. En efecto, porque resulta decepcionante que después de 102 años, desde la gripe de 1918, la ciencia no haya podido parar una nueva pandemia, ni tampoco las autoridades políticas hayan podido, a nivel mundial, prever esta situación de la que estaba alertando la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, la situación es la que es, ya no podemos echar culpas ni pedir explicaciones más de las que ya nos están dando, porque lo que hay que hacer es seguir mirando al futuro con optimismo, pero eso sí, hay que salvaguardar la salud pública, que no es una cuestión individual, que una persona no se quiera poner la mascarilla, algo que pasaba ya en 1918 y en Nueva York se ponían multas de $100 al que fuera por la calle con la cara al descubierto, pues no es una cuestión individual de esa persona, es que esa persona, aparte de estar poniendo en riesgo su salud, nos está poniendo en peligro a todos. Así que resulta también paradójico y incomprensible que haya personas que nieguen la evidencia científica. El coronavirus ha llegado, se ha instalado, igual que la gripe H1N1 se instaló en 1918 y antes, en 1889, la rusa y duró una década. Ahora tenemos que luchar contra el coronavirus y lo que tenemos que hacer es cumplir esas medidas que desde el punto de vista de las autoridades sanitarias se consideren mejores para intentar paliar la pandemia y no contagiarnos.
Hoy además con un nuevo jarro de agua fría que hemos recibido desde el punto de vista científico, y es que, bueno, pues esa vacuna que podría estar ya en condiciones de administrarse a final de año va a tener que retrasarse porque ha habido uno de los voluntarios que ha mostrado, efectos secundarios, síntomas adversos. Esta situación me recuerda en la Guerra Fría, cuando estaba la lucha por la conquista del espacio, del universo, entre los cosmonautas soviéticos y los astronautas estadounidenses, en esos dos bloques en los que se dividió el mundo, el capitalista y el comunista. Bueno, pues ahora está la conquista de la vacuna. Sí. ¿Qué país conseguirá la vacuna que sea eficaz contra el coronavirus capitalista y el comunista? Bueno, pues ahora está la conquista de la vacuna. Sí. ¿Qué país conseguirá la vacuna que sea eficaz contra el coronavirus antes? Bueno, pues con esta carrera contra reloj, Laura, te despedimos, que creo nos has hecho un huequecito muy rápido porque te tienes que marchar, y hablamos un ratito también con María, ¿de acuerdo? Un honor siempre, y en esta nueva temporada, en este curso 2020-21, felices María, Lara y yo de estar de nuevo en Onda Cero. Y nosotros, como siempre, encantados de ello, es un honor. Laura, hasta el próximo día 30. Hasta la próxima. Nos encontramos ya con María Lara, el otro 50% de lo que serán estas letras y puntos suspensivos. María, buenos días. Hola, César. Bueno, este verano para ti un poquito menos movido que Laura, pero solo en plan geográfico, ¿no? Porque en otros me imagino que no te habrá faltado qué hacer. Sí, yo he estado aquí todo el verano, no he salido al extranjero desde el otoño pasado, cuando viajé a Marruecos con Laura como embajadoras de honor de la gira por la infancia, y la verdad es que uno tiene la sensación que, siendo cosmopolita y con lo que nos gustan los viajes, pero que como que ahora con lo del confinamiento hay que hacerse un poco más sedentario, menos nómada en el mejor de los sentidos de la palabra, de viajar y conocer mundos, porque está la situación de las fronteras muy complicada por prevención. Hemos dicho antes, hemos comentado con Laura que el nombre de nuestra sección, estamos pendientes de que sea lo más actualizado posible a cómo esté la situación el día 30 de septiembre, pero en cualquier caso, ¿qué asuntos vamos a abordar a lo largo de esta próxima temporada, María? ¿O cuáles te gustaría a ti tocar? Vamos a hablar de la pandemia, por supuesto, porque a través de la historia podemos sacar luz para afrontar estos tiempos duros, inciertos, y vamos a hablar también de la esperanza y de la actualidad histórica. Esta mañana nos levantábamos con una noticia curiosa donde las haya, pero que va muy en consonancia con lo que está pasando en los últimos meses, y es el revisionismo histórico y el juicio anacrónico que se hace de personajes del pasado. La noticia que saltaba a los medios digitales hace tan solo unas horas es que el Museo Natural Británico revisa la colección de Charles Darwin porque la considera racista. Y entre los artefactos dejados por Darwin en sus viajes con el Beagle y ahora conservados en el Museo Británico, pues vemos cómo están las piezas biológicas traídas de las Islas Galápagos, a la que determinados movimientos a esa expedición de Darwin la llaman que fue un viaje científico colonialista. Entonces, bueno, pues ¿dónde está el límite entre el pasado, el presente y el futuro, para que determinados personajes un día, pues si pudieran, no cojan los bártulos, se bajen de la estatua e inicien su andadura en la privacidad? Ya le ha pasado también en los últimos meses al emperador Constantino, que además es el protagonista de mis novelas El velo de la promesa, con la que gané el premio de novela histórica Ciudad de Valeria, y de la continuación de la saga Memorias de Helena, que también en Reino Unido hace tan solo 2 meses, en julio, se anunció que la Iglesia Anglicana iba a revisar a todos los personajes que aparecían en sus pedestales para ver si eran políticamente correctos hoy o si eran esclavistas, como llamaban a Constantino, después de que
dio la primera libertad de conciencia y que permitió que durante 67 años, desde el 313 hasta después de su muerte, cualquiera pudiera tener la religión que quisiera, o no tenerla, o ser ateo, o ser creyente en Cristo, o en los dioses egipcios. El edicto de Milán fue una decisión sin precedentes, que sin embargo ahora parece olvidarse para decir que Constantino, por vivir en el Imperio Romano y ser emperador, era esclavista. Bueno, pues ya saben, o ya se pueden dar una idea de lo interesante que se presenta nuestra temporada con María y Laura Lara a partir del próximo día 30 de septiembre, tan solo con este pequeño aperitivo que nos acaba de dar. María y Laura Lara, que inician también, me imagino, estos días, o estarán a punto de hacerlo, su trayectoria como profesoras, un curso más en la Universidad a Distancia de Madrid. Esa universidad que, bueno, pues es una de las más seguras porque las aulas están a distancia, ¿no? Y en esta época eso ya es un factor muy bueno, muy positivo a tener en cuenta, María. Sí, los exámenes en el mes de julio ya fueron online y ahora en septiembre se están examinando precisamente hoy y en el fin de semana pasado los estudiantes, y siempre manteniendo pues el mismo sistema y procedimiento de la enseñanza a distancia, que en muchas ocasiones se convierte, como nos dicen los alumnos, en una enseñanza más cercana, incluso con la presencial. Cada categoría tiene sus ventajas y es cierto que en una tutoría telefónica o a través de las nuevas tecnologías, el profesor y el estudiante mano a mano pues llegan a un nivel de confianza mayor que en una clase rodeados por 30 alumnos. También hay clases en grupo, colectivas, y en general, bueno, pues empezamos ahora ya el 28 de septiembre, Laura y yo, un nuevo curso 2020-2021 en la UDIMA, Laura como profesora de Historia Contemporánea y Periodismo, yo como profesora de Historia Moderna y Antropología, y siempre con ilusión y esperando que la pandemia pase lo antes posible y que todo esto de los grupos burbuja, de las mamparas y de las medidas de seguridad, pues en el futuro lo podamos contar con optimismo. También creo que este año, y yo barro para casa, para 3:30 vais a estar con Juan Luis Cano en Las piernas no son del cuerpo de Melodía FM, ¿no? Sí, los fines de semana el programa de Juan Luis Cano en Melodía FM seguirá contando con la sección de Laura y mía, Las favoritas, donde hablamos de historia, de música, de personajes y, en definitiva, pues tratamos de poner una mirada simpática hacia el fin de semana. Bueno, pues yo no sé si tenemos muchos motivos para iniciar esta sección con simpatía y buen humor, pero la realidad es la que es, María, y nosotros, bueno, pues intentaremos hacerlo lo más objetivo posible y también, bueno, pues hablando de las cosas como son, pero también, bueno, pues huyendo de dramatismos, que bastante tenemos con lo que tenemos encima. Sí, también continuamos, Laura y yo, en Ahora Caigo como asesoras históricas en el programa de las tardes de Antena 3. Y como bien decías, César, pues hay que mirar siempre hacia adelante. La historia no es que se repita, sino que muchas veces se parecen mucho unos ciclos a otros. Cada uno puede sacar su conclusión de si la historia es una línea recta, una flecha, un bucle, pero ni que decir tiene que Cicerón no se equivocó cuando presentó esta disciplina, la historia, como magistra vitae, como maestra de la vida, o como Laura trata de traducirlo en vez de como genitivo, como dativo, maestra para la vida. Lo único que deberíamos aprender un poquito más, y sobre todo cuando el periodo ha sido tan corto desde que estuvimos como estuvimos en marzo, ahora como volvemos a estar en este mes de septiembre, recordar, bueno, pues mascarillas, medidas de precaución, distancia social, una vez más no vendría mal, ¿verdad? Ya pasó con la gripe de 1918 y desde estas ondas lo contamos, como en septiembre, después de haber pasado un mayo terrible por la primera oleada de la gripe, en 1918, en el mes de septiembre, cuando volvió a haber aglomeraciones, porque había fiestas en los pueblos, porque no se dieron instrucciones generales de que se suspendieran
las fiestas en todos los territorios, sino que dependía de las autoridades municipales, y en algunos casos primó más el providencialismo y el deseo de agarrarse a la fe, que en definitiva sigue estando, y aunque no pueda haber procesiones, aunque no pueda haber cultos tan multitudinarios como en otros años, pues los que tenemos fe sabemos que Dios está, con independencia de que las visitas sean más solemnes o menos en las procesiones el día de la solemnidad. Pero en definitiva lo que podemos explicar es que todo se repite, como apuntaba antes, y que en 1918, en el mes de septiembre, cuando también muchos trabajadores tuvieron que ir a la vendimia, pensemos que eran hogares en los que habían proliferado los huérfanos y las viudas, pues la gente, sin tener unas medidas de política de prevención de riesgos laborales, se fue, entre comillas, al tajo, se fue a trabajar para poder ganar el sustento de su familia. No había EPIs y lo que había era mascarillas y distancias de seguridad, pero a veces en los cobertizos para los jornaleros pues brillaban por su ausencia. Volvió de manera virulenta la gripe de 1918 en septiembre y dejamos las espadas en alto o las tizas y las pantallas en alto, porque entonces se tomó la decisión en el incipiente y embrionario Ministerio de Educación de retrasar el curso escolar semana a semana, y al final ese curso 1918-1919 empezó para Reyes. Bueno, pues esperemos que aprendamos esta vez, y nunca es tarde para, desde luego, poner en marcha el resultado de esa experiencia vivida hace unos meses. María, nos encontramos el próximo día 30 de septiembre, cuidaros mucho y aprenderemos mucho de historia gracias a vosotras. Un fuerte abrazo. El 30 de septiembre nos encontramos.